Cuando pensamos en la salud metabólica, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Seguro que la dieta, el ejercicio, la genética. Pero, ¿y si les dijera que hay un factor sorprendente, uno que a menudo pasamos por alto? Hoy vamos a explorar una idea fascinante, cómo una simple infección estomacal, algo que todos hemos tenido, podría ser una pieza oculta en el rompecabezas de la resistencia a la insulina. Pensemos en esto por un segundo. Normalmente, vemos una gastroenteritis como algo temporal. Un par de días malos, te recuperas y listo, a seguir con la vida. Pero, ¿y si esa batalla que se libró en el intestino dejara una especie de cicatriz invisible? Una que silenciosamente cambia la forma en que el cuerpo maneja la energía durante años. Y esa es precisamente la idea central que vamos a desglosar. Estamos muy acostumbrados a señalar a la dieta o a nuestros genes como los culpables de los problemas metabólicos, pero la ciencia más reciente nos dice que tal vez tengamos que ampliar esa lista de sospechosos y añadir a los microbios que nos causan diarrea. Muy bien, vamos a meternos de lleno en el asunto. Para entender esta conexión, tenemos que viajar al epicentro de todo, el intestino. Pero ojo, no es solo un tubo por donde pasa la comida, es un ecosistema increíblemente complejo y el campo de batalla donde una pequeña infección puede iniciar una reacción en cadena con consecuencias para todo el cuerpo. Y la palabra clave aquí, la que tenemos que recordar es disbiosis. Imaginen que el microbioma intestinal es como una selva tropical, llena de vida, en perfecto equilibrio. Bueno, una infección es como un incendio forestal. No solo quema árboles, sino que desestabiliza todo el ecosistema, dejando espacio para que crezcan especies dañinas, y se pierda esa armonía vital. Entonces, ¿cómo es que algo que pasa por dentro del intestino termina afectando el metabolismo de todo el cuerpo? Bueno, no es un salto directo, es más bien un efecto dominó, y lo podemos dividir en 3 pasos muy claros para entenderlo bien. Aquí tenemos la hoja de ruta. Primero, la infección crea ese desequilibrio, la disbiosis. Segundo, este desorden daña la barrera protectora del intestino. Y tercero, ese daño permite que se filtren sustancias que activan una inflamación constante y de bajo nivel por todo el cuerpo. La secuencia es fundamental: desequilibrio, daño e inflamación. Aquí vemos el primer paso en plena acción. Cuando un patógeno invade, no solo nos enferma directamente, es que además empieza a competir por el espacio y los nutrientes, desplazando a nuestras bacterias buenas. Y esto es un problemón, porque son esas bacterias beneficiosas las que nos protegen, produciendo compuestos que mantienen a raya la inflamación. Y ahora, el paso 2, que es donde la cosa se pone realmente interesante. Pensemos en la pared intestinal como si fuera la muralla de un castillo. La infección y la disbiosis son como arietes que abren brechas en esa muralla. Y a través de esas brechas se empiezan a colar al torrente sanguíneo cosas que no deberían estar ahí, como fragmentos de bacterias, los famosos LPS que actúan como señales de alarma, lo que nos lleva al paso final. Esas moléculas que se colaron son como una alarma de incendios que nunca se apaga. El sistema inmunitario responde, claro, pero no es una gran llamarada que se extingue, sino un fuego lento, constante, un rescoldo que no se apaga. Y esa inflamación crónica de bajo grado viaja por todo el cuerpo, afectando órganos clave como el hígado, los músculos y la grasa. Esta imagen es fantástica porque lo resume todo perfectamente. A la izquierda, la causa que todos conocemos, el exceso de grasa corporal que genera inflamación. Pero a la derecha tenemos la nueva ruta, un intestino dañado que también genera inflamación. El punto de partida es distinto, pero el resultado final es el mismo. Esa inflamación crónica hace que las células se vuelvan sordas a la señal de la insulina. Y eso, amigos, es la definición de resistencia a la insulina. Para que todo esto no se quede en una teoría, vamos a ponerle cara a algunos de los culpables más comunes. Son patógenos que seguramente nos suenan, causantes de diarreas en todo el mundo, y que ahora están en la mira por sus posibles efectos a largo plazo en nuestro metabolismo. El primer sospechoso es un viejo conocido, E. coli. Pero cuidado, no hablamos de la E. coli que vive tranquilamente en nuestro intestino y nos ayuda. Hablamos de sus primas problemáticas, las versiones patógenas que realmente nos pueden hacer daño. Y su método de ataque es bastante brutal. Algunas de estas cepas se pegan a las células intestinales y literalmente borran las microvellosidades, que son como los deditos que absorben los nutrientes. Es un daño físico directo que no solo causa inflamación, sino que también impide que absorbamos bien la comida. El siguiente en nuestra lista es otro clásico de las intoxicaciones alimentarias, la salmonela. Su estrategia es diferente a la de E. coli, pero igual de eficaz para sembrar el caos a largo plazo.
Miren la diferencia. Si E. coli atacaba por fuera, la salmonela es una invasora. Usa una especie de jeringa a nivel molecular para inyectar sus propias proteínas dentro de nuestras células y así poder entrar. Esta invasión provoca una respuesta inmune muchísimo más fuerte, creando un ambiente súper inflamado que, irónicamente, a la propia salmonela le viene de maravilla para prosperar. Y para que veamos que la culpa no es solo de las bacterias, nuestro tercer sospechoso es un parásito, un protozoo llamado Giardia. Es famoso por causar la típica diarrea del viajero. La táctica de Giardia es distinta. No invade las células. Lo que hace es pegarse a la superficie del intestino, como si fuera una ventosa. Imaginen una alfombra entera de estos parásitos tapizando la pared intestinal. Este tapiz físico aplana las vellosidades, dificulta la absorción de nutrientes y con el tiempo también genera un intestino permeable y disbiosis. Bien, hemos visto la escena del crimen, los mecanismos y a los principales sospechosos. Entonces, ¿cuál es el veredicto final? Y sobre todo, ¿qué significa todo esto para cómo vemos y cuidamos nuestra salud metabólica? Esta cita del estudio que hemos analizado lo dice todo. La clave está en esas dos palabras, plausible y subestimado. No es una idea loca, es algo que tiene sentido biológico. Y lo más importante es que es algo a lo que no le hemos prestado suficiente atención. Hemos ignorado cómo estas infecciones agudas pueden dejar secuelas crónicas. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues las implicaciones son muy prácticas. De repente, lavarse las manos y tener vacunas como la del rotavirus no solo previene una diarrea, se convierte en una estrategia para proteger nuestro metabolismo. Significa usar antibióticos solo cuando es necesario, para no arrasar nuestro ecosistema interior. Y muy importante, después de una infección, ayudar al intestino a recuperarse, con fibra y nutrientes clave como el zinc, es mucho más crucial de lo que pensábamos. Y con esta idea nos quedamos. Si una herida en el intestino puede ayudar a romper nuestro metabolismo, la gran pregunta es, ¿podría la curación activa de nuestro intestino ser una de las herramientas más poderosas que tenemos para arreglarlo? La evidencia apunta a que, quizás, la respuesta a uno de nuestros mayores problemas de salud ha estado todo este tiempo en un lugar que no habíamos mirado con suficiente atención.